Bueno, y comenzamos con nuestra primera entrevista de esta mañana, la entrevista central, para conocer qué es lo que va a pasar con el precio de los combustibles, qué va a pasar con las tarifas, este y otros temas. Los dialogamos con el ministro de Industria, Omar Paganini. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, empecemos por los combustibles. Se viene trabajando un proceso, ¿no?, para generar que los combustibles tengan precio de paridad de importación y ya está corriendo ese proceso. ¿En qué etapa estamos? Antes de comenzar la nota yo le preguntaba porque está trabajando una comisión de expertos. ¿Hasta cuándo tiene plazo para generar su informe y qué pasos siguen después? Bueno, vamos por partes. El proceso tiene varios andariveles. Uno es el de la paridad de importación, que se votó en la Ley de Urgente Consideración por parte del Parlamento Nacional. Y eso lo que implica es que la Unidad Reguladora de Servicio de Energía y Agua, la URSEA, determine cuál sería el precio en la puerta de la tablada si en realidad, en vez de fabricarlo ANCAP, el combustible hubiera un importador que lo trajera. En noviembre se publicó el primer valor de esa paridad de importación y ahora esta semana se publicó el segundo y se va a seguir publicando mensualmente. Todavía tiene carácter informativo esa publicación para ubicarnos en qué implica converger hacia la paridad de importación. El primer mes dio que para el gasoil habría una diferencia sustantiva a la baja del orden de 6 pesos, para la gasolina 1,5 pesos. Este mes lo de la gasolina más o menos se mantiene y lo del gasoil disminuye un poco porque, como sucede en el mercado internacional, los combustibles van variando, ¿verdad? Entonces este mes sería 4 pesos y algo para el gasoil, comparado con lo que ANCAP lo vende en la puerta de la tablada. Eso es un andarivel que está funcionando con una metodología determinada. La metodología la definió la URSEA, la puso en consulta pública en 2 instancias y se está aplicando. Y lo que el gobierno sobre eso tiene que hacer, según la Ley de Urgente Consideración, es tomar en cuenta ese informe, tomar en cuenta el informe de ANCAP, para definir un precio ahí en la distribución primaria de ANCAP, que son las plantas como La Tablada, como Juan Lacase, Paysandú, Durazno, 33. Ese precio es un precio mayorista, digamos. Después hay toda una cadena de distribución. Entonces, para saber cuánto va a llegar el precio final al público, hay otra cosa que hay que hacer, que está también definida en la Ley de Urgente Consideración, que es un estudio de toda la cadena de los combustibles que tiene que presentar el Poder Ejecutivo a la Asamblea General 6 meses después de aprobada la ley. Para apoyar ese estudio se convocó una comisión de expertos, comisión que está trabajando y que tiene que presentar su informe la semana que viene, el 15 de diciembre, que por lo que sabemos de cómo avanza la comisión lo va a poder presentar. Ese es un insumo que va a ser público y que además el Ejecutivo lo va a tomar como referencia para definir una política de combustibles que implica, entre otras cosas, una transición, ¿verdad? O sea, no es que podamos decir, está el informe y está la nueva regulación en marcha en 10 minutos, digamos. Va a haber un proceso de transición. Claro. ¿Y en qué se va a reflejar, en qué vamos a ver reflejados los usuarios y en general el país? Estoy hablando no solamente del usuario que está pensando en su vehículo, sino también en la industria, en los grandes consumidores. ¿En qué vamos a sentir un beneficio? ¿En el tema tarifario, en el tema del precio? ¿Será sensible, no será sensible? ¿O eso es algo que todavía no se puede adelantar? Bueno, el objetivo de todo esto es tener combustibles competitivos para la producción y más económicos para las familias, ¿verdad? En ese sentido, este es el objetivo del proceso. Claro. El proceso implica generar una nueva forma de funcionar que incentive a todos los actores de la cadena a ser más eficientes. No es un decretazo que el 1 de enero bajamos los combustibles, porque eso desequilibra muchas cosas. Es un proceso. Que ANCAP converja a la paridad de importación ya implica una baja en la boca de distribución. Y después todo lo que surja del estudio de la comisión va a determinar reglas de juego, que algunas pueden modificarse, para generar también economía en el resto del sistema y en los sistemas paralelos, como los biocombustibles. Y demás asuntos que puedan afectar, y también en la cadena de distribución, los fletes, etc. ¿Qué reglas de juego podrían modificarse a modo, digamos, de adelanto de ese trabajo que está haciendo esa comisión de expertos? Bueno, en primer lugar me han preguntado mucho esto y yo espero,
espero que la comisión de expertos se pronuncie, entre otras cosas porque la comisión de expertos tiene que trabajar con cierta tranquilidad. Si uno va adelantando cosas, ya va generando opiniones en un sentido o en otro, y afecta ese trabajo que tiene que ser más técnico que político. Ahora, las reglas de juego que hay sobre la mesa, hay muchas. Por ejemplo, cómo funciona el sector en términos de cómo es el sobrecosto de los biocombustibles y cómo eso se puede procesar, que ya está definido que hay un sobrecosto, cómo son las reglas en la cadena de distribución, las reglas para... Bueno, el primer cambio grande que sí ya está en la ley es que la regulación de toda esa cadena se transfiere a un organismo que es la URSEA. Hoy esa regulación funciona de hecho entre ANCAP y todos los actores de la cadena mediante contratos, algunos de los cuales no están vigentes. Entonces ya pasar a que haya un organismo independiente que regule ya es un paso fuerte y es un cambio en la regla de juego. Y después dentro de eso hay un montón de ítems que tienen que ver con cómo funciona el sector, quién paga los fletes, cuál es el rol de los distribuidores, cuál es el rol del estacionero, si hay mayores o menores libertades para mover o no una estación de servicio, cambiarse de sello, en fin, son todas reglas que la comisión está revisando. Ya ha habido reacciones, ¿no? Los estacioneros han tenido ciertos reparos, que queda demasiado puesto en la distribución, temor porque no se fijen los márgenes de ganancia. ¿Cómo se maneja todo eso? ¿Alguno de los eslabones de la cadena podría perder su negocio, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, es notorio que sin todos los eslabones de la cadena, el negocio no funciona, y si no funciona no tenemos combustible, o sea que nadie puede funcionar distinto. Puede funcionar distinto, pero tiene que funcionar de manera sustentable, es decir, los eslabones tienen que poder funcionar y sostenerse económicamente. Esa es la regla de juego básica, o sea que uno no puede hacer cambios que rompan el funcionamiento de la cadena. Es natural que los actores del sector tengan sus preocupaciones y también es natural y bienvenido que expresen sus puntos de vista. De hecho, la comisión de expertos ha recibido a la Unión de Vendedores de Nafta, a los distintos sellos y a otros actores que han tenido que ver, por supuesto que ANCAP, y también a la Federación ANCAP. O sea que se ha escuchado a todo el mundo y se los toma en cuenta en términos de entender bien qué es lo que está en juego en cada etapa. La comisión de expertos ha sido en ese sentido muy transparente. El gobierno después va a tomar todos esos insumos y el que decide es el gobierno. Ministro, lo llevo al terreno de la energía. El otro día estaba pensando y analizando a partir de una noticia que leí con respecto a la energía y a los parques eólicos, y me pregunté si la pandemia que generó en determinado momento una baja muy importante en la movilidad, en la producción, en el trabajo, si se sintió a nivel de números en lo que fue el consumo de energía eléctrica. La pregunta tiene dos partes. Si se sintió y cómo estamos ahora, si hemos vuelto a los niveles normales. Y lo último tiene que ver con los parques eólicos. En los momentos que bajó, ¿Uruguay se vio obligado a seguir comprando el excedente que produjeran los parques eólicos o allí hubo una suerte de nueva negociación por lo distinto de la situación por el tema pandemia? Bueno, tiene como dos partes la pregunta, ¿no? A ver, efectivamente hubo un cambio de perfil de la demanda, sobre todo en los meses más duros de la pandemia. Subió el consumo residencial un poco, bajó el consumo productivo un poco, pero en los números de UTE eso no fue demasiado sustantivo. Algún punto porcentual para abajo sin duda sí lo fue. El impacto fue mucho más fuerte en el primer semestre con los combustibles, por ejemplo. Claro. Pero hubo un impacto a la baja de la demanda, sin duda, del orden de un par de puntos, lo cual es lo contrario de lo que pasa todos los años, que la demanda eléctrica sube un poquito, ¿verdad? Venía un poco estancada el año pasado, este año va a haber una cierta baja. Por un lado es eso. Por otro lado, respecto de la producción de energía, bueno, en primer lugar los contratos no se renegociaron, no se tomaron en cuenta, pero los excedentes se han podido exportar bastante. También es cierto que tuvimos en verano pasado y en una situación más de sequía, con menos agua en las represas, con lo cual más necesario es la generación eléctrica. Claro, y le sigo preguntando, pero
pero seguimos comprando a un precio y vendiendo a otro, es decir, con aquel desfasaje que teníamos en un momento. Bueno, en este momento no estamos no estamos con ese problema, pero sí hubo ese desfasaje cuando uno compra de Argentina porque compra firme y cuando vende porque vende de noche y vende variable. O sea, la energía variable, la energía eólica es variable en el sentido que uno no la tiene cuando quiere, no es gestionable. La energía firme es la energía gestionable de una central de gas en Argentina. Tienen precios distintos hoy. Igual se ha podido exportar bastante a Brasil, que tiene un déficit hídrico fuerte, e incluso en estos días han estado prendidas las centrales térmicas uruguayas, exportando energía eléctrica a Brasil, lo cual en algún sentido compensa toda esta problemática, digamos. ¿Y hay previsto alguna otra inversión con respecto a parques eólicos? Y si la hay, ¿las condiciones serían las mismas que se han tenido hasta ahora o con la llegada de las nuevas autoridades las negociaciones que se lleven adelante tienen otros parámetros? Bueno, sin duda el contexto cambió mucho e incluso las licitaciones de eólica en la región han sido a la baja, pero hoy por hoy no vamos a hacer licitaciones de eólica porque no tenemos necesidad en la demanda. UTE va a instalar alguna pequeña o mediana granja solar para completar el parque solar, pero bueno, eso es todo y lo que está previsto por ahora es eso, porque incluso el lentecimiento tira para adelante la necesidad de más capacidad instalada, ¿verdad? Claro. O sea, lo malo de tener capacidad excedente es que uno tiene que a veces dar la orden de servicio de no generar, pero lo bueno que tiene es que con el tiempo la demanda termina cubriéndolo. Entonces lo que esto ha hecho es enlentecer el plan de inversiones de UTE. Bien. ¿Va a subir en enero la energía eléctrica para los hogares? Bueno, como todos los años, esto se revisa con la OPP y con el Ministerio de Economía y con la UTE, por supuesto. Se miran los costos cómo evolucionaron, los contratos en particular están nominados en dólares, hay que ver el tipo de cambio cómo evolucionó, la inflación hay que ver cómo evolucionó, porque los costos de UTE están indexados generalmente con la inflación o con el índice medio de salarios, y en base a todo eso se toma alguna decisión, porque el gobierno lo que quiere es que si bajan las tarifas, bajan genuinamente, no bajen a costa de financiar a la UTE. Entonces esto se está revisando en estos días justamente y tendremos una decisión antes de fin de año. Posibilidades de bajar son más lejanas, ¿no? Sí. Estamos hablando de un incremento. Puede haber un incremento, si lo hay será lo menor posible. ¿Se está manejando algún porcentaje? No, todavía no. Me gustaría volver a algún temita que nos quedó pendiente con el tema de los combustibles. Finalmente, ¿va a quedar liberado el precio para las estaciones de combustible? ¿Se va a fijar un precio máximo y podrán jugar con los precios para la competencia desde las estaciones? Bueno, la ley de urgente consideración definió que va a haber un precio máximo, es decir, que no se puede pasar a cierto nivel justamente para evitar que en algunos lugares donde haya situaciones de una sola estación o demás haya abusos. Al gobierno le gustaría que hubiera un poquito más de competencia en el sector, porque es un precio máximo. Ahora, hoy también es un precio máximo lo que tenemos en la regulación y uno no ve que haya variación en la gasolina. En el gasoil, para las flotas grandes, todos los proveedores de la cadena generan descuentos comerciales especiales y ya hay más nivel de competencia para los grandes consumidores, pero no para los pequeños. Entonces nos gustaría que hubiera un poquito más de competencia, pero eso depende, entre otras cosas, de lo que se regule en la comisión, a partir del informe de la comisión. ¿Y qué va a pasar en las fronteras? Que el precio del combustible allí, teniendo en cuenta, ¿no?, que la gente cruza ahora, bueno, con la pandemia ya es más complicado, pero que el precio allí es menor al del sur del país. Bueno, la política de fronteras es una de las cosas que se está revisando. Por ahora hay un beneficio en un descuento en la gasolina, en el IMES y en la tarjeta de crédito. Ese tipo de cosas, cuando hay desequilibrio cambiario fuertes, hay que mantenerla, ¿verdad? O sea, en principio eso se mantendría. Sí. Eso es más una renuncia de impuestos, porque es en la parte del IMES que se hace ese descuento. ¿Qué va a pasar con los subsidios? Ya que se está revisando todo, bueno, era una exigencia, ¿no?, del sector productivo justamente en el gasoil y ese subsidio que hay para el transporte público. Bueno, los subsidios en general siempre existen. Lo malo es cuando son implícitos, cuando están escondidos en un número. En el caso del fideicomiso del gasoil es explícito, sabemos cuánto es, 3,5 pesos en cada litro de gasoil, es el 9%, es un subsidio que pesa mucho sobre el gasoil y es una de las cosas que estamos revisando a ver si no se podría financiar de otra manera, porque entre otras cosas es cierto que el transporte público requiere un subsidio, pues si no se refleja en el precio del boleto, pero la cuestión es cómo se llena ese fondo que después se usa para esto y
una de las discusiones es, bueno, debería ser en el gasoil productivo, debería ser en algún lado, eso está en revisión justamente. Eso está en revisión, pero cambiaron las condiciones porque ahora el transporte público está más exigido, requirió más ayudas del Estado justamente por esta situación de pandemia que probablemente en las ecuaciones iniciales, digamos, de este proceso de análisis, eso no estaba contemplado porque nadie se imaginaba lo que íbamos a vivir. ¿Será posible ir por ese camino? Bueno, lo tenemos que revisar porque efectivamente no estaban los planes que pasara esto y el transporte público requiere apoyo en un momento muy especial, donde además queremos que disminuya la densidad de personas adentro de los ómnibus y que se mantengan las frecuencias aunque haya menos transporte. Entonces, todo eso justamente dificulta un poco disminuir ese subsidio, pero lo que podemos ver es de dónde se financia. ¿Se va a poder mejorar entonces las condiciones de los costos de energía, de combustible para el sector productivo, que es una demanda de hace muchos años? Es nuestro principal objetivo. Ministro, durante este tiempo hemos estado noticiando de muchos argentinos que, bueno, incluso han salido en los propios medios de prensa argentinos a decir que se han venido a vivir al Uruguay. De hecho, por allí han aparecido algunas cifras. ¿Se nota eso en su cartera? Es decir, hemos visto que ha venido gente con un alto poder adquisitivo, podemos inferir o suponer que son empresarios, que gente que tiene determinado tipo de emprendimiento. ¿Lo ha sentido en su ministerio la llegada de extranjeros a tratar de invertir, a tratar de instalarse, a seguir trabajando desde aquí, o no ha movido mucho la aguja el tema? No, sin duda lo hemos sentido, lo hemos sentido notoriamente en la presentación de proyectos o de ideas que están en proceso y que esperamos se puedan concretar. En algunos sectores es más rápido que en otros, ¿verdad? Cuando uno dice en el sector de la tecnología de la información, bueno, probablemente empresas que están teletrabajando puedan relocalizarse con bastante facilidad y de hecho lo hemos visto con empresarios muy destacados del sector de la tecnología de la información argentino que se han trasladado al Uruguay y hemos tenido mucho contacto con ellos. Bien, ¿eso está generando mano de obra uruguaya? Sí, pero también está generando mano de obra uruguaya y está generando además una visibilidad del país importante para otros inversores que tal vez vengan de otro lado en el sector de las tecnologías de la información. ¿De qué se quejan principalmente? Por decir, para llevarlo a un terreno bien doméstico, ¿qué cosas les complica más a la hora de instalarse en el Uruguay? Lo principal complejo es en el sector de las TICs, ya sabemos hace muchos años, es que hay escasez de personalidad calificado, ¿verdad? Claro. O sea, el famoso cuello de botella de la mano de obra. El mundo ha cambiado y algunas de las cosas que han pasado también es que ha venido alguna gente que son técnicos, pero también que se puede trabajar a distancia y demás. Entonces, ese es el primer desafío que tenemos, es cómo generar una masa crítica de tecnólogos, digamos, dispuestos a... Famoso tema vocacional, ¿no? Que ha sido, a ver, estamos hablando de algo de larga data, que viene con décadas en el Uruguay, de repente no asesorar debidamente a nuestros jóvenes sobre cuáles son los verdaderos oficios, profesiones y todo lo demás en los que hay que especializarse, porque el mundo de hoy demanda eso. No le pido que me lo cuantifique, pero, por ejemplo, el otro día, estoy hablando unos días atrás, veíamos la instalación de Ford en Uruguay, es decir, con un despliegue a nivel de prensa importante. ¿Tenemos alguna otra situación que pueda estar en esa línea similar, a punto de concretarse o en vías de? Porque obviamente todo esto requiere de trámites burocráticos y de una serie de negociaciones, me imagino que deben ser complejas. Pero ya hay otras situaciones de industrias, como el caso de Ford, que puedan estar instalándose en Uruguay. Hay varias, algunas en ese mismo sector, algunas más en el sector de energía y de producción de energía, que son procesos más lentos, ¿verdad? Y algunas que tienen que ver con la tecnología de la información, que han sido mencionadas en la prensa, pero sobre lo cual no voy a decir mucho más porque están avanzando bien, pero todavía no están definidas por la empresa. En ese sentido, el Uruguay tiene que aprovechar esta ventana. Esperemos que no se nos complique más con la pandemia, pero aprovechar esta ventana donde la seguridad jurídica, el buen comportamiento en la pandemia, la menor caída relativa de nuestra situación económica hace que seamos atractivos. Pero bueno, además tenemos que buscar otras cosas como ser más competitivos, porque para algunas actividades más industriales los costos pesan mucho. Y bueno, ese es un combo que hay que ir manejando. Ford, concretamente, ¿cómo está avanzando el proceso de instalación? Perfectamente bien. ¿En qué estamos? Bueno, se supone que los primeros modelos
Las series más de prueba salen en febrero y en junio están en plena producción. Eso está avanzando sin problema. Ministro, tenemos que despedirlo, pero... Quiero un capítulo Sí, pequeño de UPM, ¿no? Hemos hablado a nivel periodístico mucho y a partir del momento que se empezaron a conocer varias cosas, a ver, no los voy a mencionar, pero sabemos que tenemos hasta reconocidos legisladores que están siguen en contra del proyecto, movilizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las nuevas autoridades han conocido, digamos, para hacerlo entendible para todos, la letra chica de los contratos que tienen que ver con lo de UPM. Finalmente, ¿va a ser un buen negocio para Uruguay? Es decir, esa mega inversión que se nos informó íbamos a tener, ¿va a implicar resultados verdaderamente importantes desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista de la inversión para el país, etcétera, etcétera? ¿O las obligaciones que Uruguay tiene terminan haciendo de UPM un dolor de cabeza? A ver, el impacto es clarísimo y es positivo. Ya lo estamos viendo. De hecho, la producción de cemento, para darles una idea, está por encima del año pasado y bastante por la obra de UPM fundamentalmente. La mano de obra contratada, todo esto, el impacto es clarísimamente positivo en el corto plazo, ¿verdad? También es cierto que la cadena forestal uruguaya es una cadena robusta y que está creciendo, incluso en este periodo malo para la industria en general, sintió el efecto precio, pero no sintió el efecto volumen, o sea, el efecto precio porque en el mundo el precio de la celulosa bajó, más bien por la retracción del consumo de los grandes mercados, pero ha funcionado bien y en el largo plazo mantener una cadena forestal como esta y desarrollarla para el gobierno es muy importante. Es parte de una política de Estado que viene desde el 87. O sea que en ese sentido creo que es bueno. Ahora, el balance final económico duro, para saber bien cómo termina dando, ustedes saben que el gobierno entendió que se había negociado desde una posición de cierta debilidad, donde, por ejemplo, el asumir el costo de la obra del ferrocarril, hay que ver el retorno cuál termina siendo, que es un costo muy grande, y sobre el cual nosotros fuimos críticos en su momento, pero es un contrato que está firmado, hay que ejecutarlo. Ahora hay que ver estas variaciones que hay en la obra, que por suerte dependen de otra cartera. Sí. Cómo se arreglen transporte. Cómo se gestionan, pero si uno hace el balance a largo plazo, económico y social, yo creo que es positivo. Y además la cadena forestal en general hay que seguirla desarrollando en otras direcciones, no solo de la celulosa, sino también de la madera sólida, que creo que para el Ministerio de Industria es algo importante. Bien, tenemos que despedirlo al ministro que tiene agenda completa en el día de hoy, incluido acuerdo con el presidente de la República a las 2 de la tarde hoy. Correcto, hoy nos toca acuerdo. ¿Qué temas van a hablar con el presidente? No. Ahora no. Gracias, ministro, muy amable. El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, en la mañana de Arriba Gente.